Bienvenidas y bienvenidos al penúltimo capítulo de esta temporada. Para mí, Jair Vivo, es un gusto que estén con nosotros, pues ya prácticamente a días de la fecha más terrorífica del año. Conmigo se encuentra Luis Ferrusco. ¿Cómo te va en esta mitad de octubre, amigo? Muy bien, la semana pasada me espantaron aquí en la casa, nos espantaron en el podcast. Sí. Definitivamente ya estamos en fechas, ya estamos bastante adentrados. Como decía el podcast pasado, los motores están calientes y se nota. Sí, se nota. Igual y tenemos chance de agarrar como esa parte y subirla, ¿no? Como de todas esas cositas que estuvieron pasando. Sí, estaría chido hacer como unos reelcitos ahí de, Detrás de cámaras, todo lo que nos han espantado en los podcasts. Ha habido sonidos ahí extraños. Sí, también en la grabación antepasada, pues para los que solamente nos están escuchando, bueno, no tenemos video, entonces solamente nos escuchan. Estamos de frente y el gatito de Luis, Oli, como que se le quedó viendo a la nada en algún momento, ¿no? Y entonces, no sé, pues yo dirigí hacia allá mi mirada. Y yo hasta me detuve de la narración, ¿no? Y tú fue así, ¿qué pido? ¿No? Digo, ¿qué están? Sí. Y no, para mí fue como solamente como un reflejo, ¿no? Como de Oli está viendo hacia allá. No sé, como que yo escuchando quería dirigirme mirada hacia algún lugar. Y entonces hice eso. Pero bueno, el punto es que sustos, ya sea de que nos hayan espantado o que nosotros nos hayamos caído en alguna mala interpretación, no han faltado. Sí, completamente. Es por las fechas, amigo. Sí, yo sí creo que por algo, no solo nuestros antepasados, sino en varias culturas, los meses de noviembre y octubre sí tienen como una carga, pues, energética, mágica, fantasmagórica, misteriosa. Sí. El final de la cosecha, digo, no sé cómo funciona en Chile y en Argentina, ¿no? Porque están como al revés y para ellos no sé si los fantasmas los vayan a visitar en febrero, marzo. Estaría bien que nos explicaran, ¿no? Cómo funciona allá. Sí, si nos escuchan desde otro país, por favor, díganos pues cómo funciona, porque pues sí, el hemisferio está completamente al revésado, pero al menos para los que estamos en este uso horario y de este lado del... Más tirados hacia el norte. Exactamente, ¿no? Sí, hacia el norte del Ecuador, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, pues como que los meses de noviembre y octubre son los que vienen como cargados de... pues toda esta cuestión, ¿no? Justo por lo que ya habíamos platicado, finales de la cosecha, ¿no? Empieza justamente como ciertas festividades. Sí, y uno se pone más reflexivo, ¿no? Acabamos de pasar una racha de pura lluvia, así como que creo que pasamos un fin de semana completo de lluvia. Uh-huh. Y de repente sale el sol, ya hace frío, no sé qué. Yo sí estaba en mi balcón diciendo, qué interesante es la vida, ¿no? Así que estamos más cerca de la muerte que en estas fechas. Puedo ver las hojas caer y también reflexiono sobre mi propia vida. Exacto. Deberías escribir un haiku acerca de eso. Y bueno, pues como ya les habíamos comentado en capítulos pasados, ya pueden escuchar Pazú Calaverita, que también va para esta sería la 4ª edición de Pazú Calaverita. Uh-huh. Pues les ha gustado bastante. Nosotros nos la hemos pasado muy bien. Yo he aprendido mucho. Sí. Tengo que decir que he aprendido muchas películas, he conocido temas nuevos. Sí, y honestamente, ahora sí que no me he fijado tanto en si reproducen o comentan, porque yo me la paso bien. Entonces es como si les gusta o no, díganos por favor, pero que sepan de antemano que pues, lo estamos disfrutando bastante. Completamente. Para cuando estamos grabando este podcast el día de hoy, el pasado hicimos lo del reto de la escuela. El reto de la escuela. El reto de la escuela. El reto de la escuela. Entonces, hasta ahorita solo llevamos 3 votos. O sea, llevamos el 10% de los votos que tenemos que recaudar para que hagamos el reto del papelito en la escuela. ¿Vamos bien? Sí, cuando vi el primero sí dije, no mames, no, o sea... no me obliguen a hacerlo. Esto está siendo de alguna manera factible y sí me dio bastante miedo. Ya después empecé a pensar cosas operativas, ¿no? Como de qué escuela, tal. Pero dije, no te adelantes. Primero junte los votos. Primero los votos. Sí. Ya saben, si quieren que lo hagamos, si quieren que estemos ahí, al menos para el último octubre, solo tienen que comentar, ya sea en nuestras redes, en nuestro TikTok, Instagram o
en el YouTube. Quiero que hagan el reto del papelito y con eso nosotros lo vamos a hacer. Solo necesitamos 30 de esos comentarios. Y si tú eres una persona que tiene disponibilidad para una escuela en la noche o abandonada, envíanos un correo a... Y mejor si fue un cementerio. Mejor si fue un cementerio real. Exactamente. Real, porque siempre es todas las primarias son cementerios, todas las secundarias son cementerios. Sí. Creo que la primaria en la que iba, una parte se cayó por el sismo. Ok, eso es tétrico. Afortunadamente nadie salió herido, hasta donde yo entiendo, pero yo me acuerdo que teníamos una placa. En mi primaria teníamos una placa. ¿Aquí había un edificio? No, de que algo pasó de que se volvió a construir una parte. Ok. Creo que no fueron daños muy graves. Ok, esperemos que sí, no hayan sido daños graves. Sí, completamente, eso lo podríamos hacer. Y bueno, amigo, entonces es momento de dirigirnos ya al tema que tenemos sobre la mesa en este episodio. Este episodio yo le estuve huyendo varias veces porque honestamente los temas de los cuales me gusta hablar son los temas que me dan miedo. Ajá. El tema que elegimos para esta vez es animales actuando como humanos. Ajá. Vamos a descubrir de dónde viene un poco, como dónde estuvo el tren, qué historia hay detrás. ¿Qué lo desencadenó? Pero, honestamente las historias a mí no me daban miedo. Ajá. Hasta que empecé a escribir el tema, dije, órale, en primera el tema es muy rico, es muy grande, hay mucha tela de dónde sacar. Ok. Y en segunda, los relatos que me encontré sí están bastante fuertes. Sí están duros, sí están bastante duros. Regresemos al año 2020, durante el confinamiento por la pandemia, que al inicio parecían ser solo 2 semanas, luego 1 mes, luego 3 meses y así sucesivamente, hasta que terminamos aislados por cerca de 2 años. Vimos las diferentes caras del entretenimiento desde casa. Algunos veían series, otros jugaban en línea y otros, como nosotros, empezamos un podcast de lo paranormal. Fue durante ese tiempo que surgió la historia creepypasta Perro comiendo cereal con cuchara. Haciendo un breve resumen, ¿qué es un creepypasta? Son historias de terror que nacieron en foros y publicaciones de internet, una especie de leyendas urbanas modernas. El nombre proviene de creepy, que significa espeluznante, y pasta es un derivado del copy-paste, de copiar y pegar. Básicamente son relatos de terror que se copian y pegan de un sitio a otro por todo internet. La historia de Perro comiendo cereal con cuchara, por lo mismo, no tiene un origen específico. Simplemente empezó a compartirse a través de Facebook. Pero, ¿de qué trata la historia? Para que no existan filtros, aquí tienen el creepypasta Perro comiendo cereal con cuchara. Hace como 3 años, mi primo y mi tío me invitaron a mí y a mi papá al Estadio Lucar a ver un partido de fútbol, por tradición familiar o algo así. El plan era que mi papá y yo los recogíamos en el carro, y cuando llegamos a su casa, mi primo dice que tenemos que llevar a su hermano de 6 años porque la niñera canceló a último momento. Nos llevamos al niño y lo colamos al estadio. Total, si acaso, podíamos comprar una reventa. Así que terminó el partido. Nuestro equipo pendejo perdió, pero bueno, íbamos de regreso a la casa del tío, y una vez ahí, mis 2 primos se bajan del carro corriendo directo al baño, pero mi tío se queda en el carro hablando conmigo y con mi papá, y de repente escuchamos gritos de hombre, como si alguien estuviera siendo torturado. Así que corremos a la casa como locos. Yo estaba listo para darle una paliza a algún ladrón o lo que fuera. Entramos a la sala y mi primo está todo despeinado, con la cara roja, haciendo gestos raros y gritando como en la película del Conjuro. El primito chiquito llorando, escondido debajo de la mesa de la sala. Pensamos que el primo mayor estaba convulsionando, así que le metimos un trapo en la boca. Te juro que mi tío estaba desesperado y casi llorando. Intentó hablarle a mi primo, pero no nos escuchaba o simplemente nos ignoraba. Luego lo amarramos con cuerdas del garage mientras seguía gritando y contorsionándose, pero se calmó después de un rato y empezó a llorar bajito. Todavía intentamos hablarle, pero parecía que no entendía. El primo menor seguía llorando, pero más calmado, así que le preguntamos qué pasó y dijo que cuando entraron a la casa vieron al perro comiendo cereal con una cuchara. Güey, si vieras a mi primo ponerse como loco otra vez, así que a la mierda.
Llamamos a una ambulancia porque ni siquiera sabíamos qué hacer. Después de eso, se lo llevaron a una clínica y, para resumir, nos dijeron que se le zafó un tornillo permanentemente. Pensamos que mi primo menor estaba abrumado con todo, así que probablemente no se estaba expresando bien. Pero después de unos días, cuando las cosas se calmaron, le preguntamos de nuevo, pero seguía diciendo lo mismo, que cuando entraron a la casa, vieron al perro comiendo cereal con una cuchara. Mi tía se ponía histérica, porque no entendía qué chingados quería decir, hasta que el niño se desesperó e hizo un dibujo de lo que vieron cuando entraron a la casa. El pinche perro de la familia, sentado en una silla en el comedor, comiendo un tazón de cereal con una cuchara. Mi tía se puso aún más loca con ese dibujo, ya que no habían visto a su perro después de que mi primo mayor se volvió loco. Y eso fue todo. Mi primito tiene que ir a terapia todas las semanas y el perro nunca apareció. Esa es la historia de perro comiendo cereal con cuchara. Como pueden ver, el título es muy explicativo. Sí, no hay mucho para dónde irse. Pero fue un parteaguas. Ajá. Fue un parteaguas en las historias de animales. Así de animales. Exactamente. Y, o sea, entre que te da risa y entre que sí da un poco de miedo. Porque imagínate, en primera, sí dividió a internet. Estaban a los que le dieron miedo y hasta a los que no les dio miedo. ¿Es como Actividad Paranormal? Sí. La película. Sí. O sea, hay quienes les da miedo y hay quienes dicen que es la mejor película de terror de nuestros tiempos. A mí sí me dio miedo este relato. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi, que era Twitter esa madre y estaba en la madrugada scrolleando, justo madrugada de pandemia. Justamente por ahí decidí que ya no iba a dormir con el celular cerca. Pues no, sí me espanté y me quedé pensando mucho tiempo después. ¿Por qué carajos me había espantado? De entrada creo que es una narración bastante buena, ¿no? O sea, a pesar de que... No, o sea, sería muy tonto que yo lo desprestigiara o lo menospreciara más bien, solamente por ser una narración que se encuentra en internet. O sea, creo que eso es lo buenas. Es que creo que eso es lo que le da el toque a la historia. A veces, buscando relatos para el Podtubre, hay unos que están como demasiado bien redactados. Sí. Y como que algo no cuadra. O sea, como que sientes que están medio construidas y más bien que puede ser un relato de terror que alguien hizo y que lo hizo y lo construyó bien. Ajá. Pero a nosotros, de hecho, bueno, los que yo busco son los que se sienten como más cercanos. Sí. Como por ejemplo el que contaste la vez pasada, que era como de un foro de papás y mamás. Ajá, sí. Esos son relatos... Igual nada más hay que darle una pequeña shineada y ya, sí, ¿no? Sí, pero sí. pues en general... Sí, porque bueno, la gente a veces redacta con las patas, ¿no? Pero este es como que primero te plantea muchos lugares comunes, como del partido, como de la familia, y toma, de sopetón el perro está comiendo. De entrada ya es transgresor pensar en eso, pero bueno, después de que vienes en una narración de algo bastante cotidiano, como que duplica, es un doble punch. Exactamente. Vamos a ver qué hay detrás de que nos dé miedo o nos dé risa perro comiendo cereal con cuchara. Y deberíamos hacer una encuesta, ¿quién le dio miedo? Eso sería muy bueno. Sí. Eso sería muy bueno. Porque yo sí vi al internet dividido y yo sí me puse de lado de que me dio miedo. Creo que Alan dijo, es una mamada. Para mí también era una mamada. La historia, como pueden escuchar, está narrada desde un punto de vista muy coloquial, casi como un relato casual. Pero su auge fue tal que llegó a la viralidad, y esa historia, que es en partes graciosa y en partes aterradora, destapó la caja de Pandora de relatos que comenzaron a ponerse de moda en la red. Animales actuando como humanos. Narraciones y videos de personas que veían a perros que los seguían, que les decían cosas o que incluso caminaban en dos patas, comenzaron a atemorizar a los internautas de toda América Latina en foros, páginas de Facebook y videos de lo paranormal. ¿Te acuerdas de algún relato que te haya marcado específicamente o algún video? Porque empezaron a surgir, o sea, de verdad fue una oleada. Fue una oleada de videos virales de... Pues, por ejemplo, gatos con rostros de humano o que a veces te ven como muy... Como que dicen, ese perro me está viendo como un humano, no me está viendo como un perro. Sí, mira, en este momento no recuerdo ver videos, pero sí... últimamente regresaron estos reels porque aparecieron en ese momento una especie de reels, una especie de video corto que tiene como un estilo como de... Pues que tiene un feel así como de La Purga, como de si fuera como un anuncio institucional que te dice como de cuidado, si ves que tu mascota dice, no, más bien, si escuchas que tu mascota dice tu nombre,
no hagas lo siguiente, ¿no? Y te van a decir como varias cosas que no tienes que hacer y que tienes que sospechar. Y lo interesante es que no te dicen si es el demonio, si es una infección, si, no, o sea, no te dicen nada, solamente es así como para desatar el pánico, ¿no? Okay. Como esas alertas que se supone que son para evitar el pánico, pero terminan haciendo el pánico y están muy interesantes. Me han salido esta semana como 15 y están muy cagados. Es justo lo que te iba a decir, o sea, te están diciendo qué no hacer, pero si no sabes qué no hacer, entonces ¿cómo harías lo que no deberías hacer? Es mejor cuando te dicen, o sea, no saber. Simplemente no saber. Pero son como videos tipo, pues muy alarmistas, ¿no? Sí. Que buscan justamente como la viralidad. El terror y la vibra y la música está como muy tenebrosa. Claro. Y claro, la gente cacha que es en este tono, ¿no? Del mes del terror y todo. Claro. Pero sí están bien buenos y sí te dan así como una punzadita de terror. A mí, una foto que sí me sacó de onda fue como medio un meme, pero pues es que estaban, o sea, como que te digo que hila entre lo gracioso y lo temeroso. Fue la dueña de un schnauzer. ¿Has visto que los schnauzers tienen como esta barba de candado? Sí, claro. Y entonces la dueña dice, amigos, ayuda, rapé a mi schnauzer y ahora ya no puedo dormir en las noches. Sí. Y le tomó una foto y justo como que en la foto sale con los ojos rojos, porque a los perritos como que cuando les tomas fotos pasa mucho que salen con los ojos rojos. Y pues se ve como un humano, o sea, porque está como calvo, pero tiene como su piochita. Y después yo no había visto. Se parecía el güey de Judas Priest, ¿cómo se llama? Claro, a Rod Halford. Exactamente, se parece a Rod Halford. Entonces, yo no sabía, o sea, me daba miedo, esa imagen sí me daba miedo, pero después, ahora que hice la investigación, volví a encontrarme con esa imagen. Y vi por qué me daba miedo. Porque le hicieron un Photoshop al perrito. No solo es que está calvo y que tiene su piochita, sino que también le pusieron unas orejas de humano. Entonces por eso también como que le da más rasgos humanos. Y esas orejas obviamente no tienen que ir. Entonces eso es lo que le hace exactamente. Pero no son tan fáciles de detectar. O bueno, yo al menos no las detecté. Pero ¿qué es lo que nos da tanto miedo al ver a un animal comportarse como humano? Porque si lo vemos fríamente, incluso puede resultar relatos un tanto graciosos. Vaya, existe un género específico en el cine que es el de animales que hablan, como Babe, el porquito valiente, o toda la saga de Lassie, el perro que juega a todos los deportes habidos y por haber. Incluso yo tenía mis dudas sobre este tema, pues no lo había investigado a profundidad, pero por supuesto no hay hilo negro que descubrir. Conforme rascamos un poco en la historia, podemos encontrar que la humanidad, a través de distintas civilizaciones, ha antropomorfizado a los animales, dándoles rasgos humanos. Desde tiempos antiguos, el límite entre el hombre y el animal ha sido una frontera borrosa. En códices, mitos, leyendas, las criaturas con alma humano o los hombres con alma animal encarnan lo sagrado y lo peligroso. ¿A qué te resuena esto que acabo de leer? Me sacó de onda como de humanos con alma animal. Órale, ok, eso está interesante, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vas a Tulum y te hacen el coco wash de que si te pones así, tu sombra como salga, es un jaguar. Vas a conocer a tu nahual, exactamente, ¿no? Y ese pedo como si fuera una madre Pokémon. Claro, exacto. Okay. O sea, hoy en día puede ser una trampa turística para tomarte una foto muy bonita en un cenote y pues lavarte el coco y decirte, claro, es que tú tienes espíritu de águila y tú tienes espíritu de jaguar. Pero sí había una veneración a estos animales, claro, en civilizaciones anteriores, ¿no? Y sí hay una conexión. Y es que esa conexión tiene que ver como con las cosas que admiramos o con las cosas a las que nosotros les queremos imponer algo humano. Entonces, desde ahí empezamos a hacer como la unión entre los animales y nosotros. O sea, intentamos buscarle el lado humano a los animales. No así como, tú eres como un jaguar porque eres muy intrépido, digamos, ¿no? O tú eres como un águila porque tu visión es muy buena, ¿no? Y esos atributos eran como, lo estoy reduciendo obviamente muchísimo, no me van a pegar historiadores, pero es como una reducción de más o menos lo que se creía de los humanos y cómo nosotros impregnamos nuestras características en el entorno natural que nos rodea.
claro, también un poco de como esta curiosidad o crear el origen de dónde vienen, ¿no? Porque, claro, nosotros o los humanos o las poblaciones, pues sabíamos cómo nosotros mismos, pues nos creábamos, nacíamos, crecíamos, etcétera, ¿no? Pero de repente estos animales que luego sí suelen ser como muy reservados, muy misteriosos, como los jaguares, ¿no? Como que de repente ya estaban ahí o de repente llegaban, ¿no? Entonces, claro que eran expresiones, o yo lo puedo ver como que eran expresiones, pues de una fuerza mayor, como de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Trayéndote un jaguar, que es más fuerte que tú. Sí, obviamente. Sí. Y bueno, obviamente va a la parte de lo sagrado, ¿no? O sea, también volver a un animal sagrado, como por ejemplo los gatos para los egipcios, ¿no? Sí. Digamos, solo un ejemplo, o los escarabajos, ¿no? Vamos a llegar a eso. Una de las primeras figuras antropomorfas de las cuales tenemos vestigios es la figurilla de Lowenmensch, o el hombre león. Disculpen mi alemán porque pues ahí sí la neta no le sé, pero pues ahí me corrigen. El hombre león es una escultura tallada en marfil de mamut que fue encontrada en Alemania en 1939, que tiene unos 35.000 a 40.000 años de antigüedad. La figura representa un humano con cabeza de león. Si indagamos un poco en la hipótesis sobre el uso que pudo habérsele dado, nos encontramos con 5 grandes vertientes, y aquí quiero que pongan tantita atención. Está la hipótesis chamánica, que tiene que ver como con una transformación espiritual, ¿no? Y tiene que ver como, por ejemplo, con el poder que tiene el animal y el trance a los que llamamos, ¿no? O sea, la cultura chamánica sí viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es esta conexión con la magia, no tanto con la religión, sino con la magia. Está la totémica, que es como una identidad colectiva. Es como una imagen a la que decimos, nosotros representamos a... esto con esto, ¿no? Somos como... con el león. Exactamente. ¿No? Entonces, por lo tanto, nosotros somos los leones. Okay. Y esa es nuestra identidad. Entonces, nuestro tótem es el león. Sí, como los equipos de fútbol. Ándale. Exactamente. Nosotros somos los Ravens, ¿no? Exactamente. No vamos a pasar a playoffs. También está la mítica, que tiene que ver con un personaje legendario, y ese ya tiene que ver como una onda, con una cuestión narrativa. No, ahí ya podemos hacer como, pues puede ser como inclusive como una especie de superhéroe, ¿no? Digamos como el hombre león, ¿no? Que nos puede cuidar o algo por el estilo. Y eso no tiene que ver tanto con algo mágico, sino con una onda precisamente como narrativa. Ok. Está la votiva, que es un objeto personal mágico, y eso tiene que ver como con algo que nos protege o nos da suerte. Es como tener una pata de conejo, por ejemplo. Okay. También pudo haber sido algo que alguien talló simplemente para que le diera suerte. Okay. Y la última es la simbólica, y esa es la más difícil porque es como ya meternos en pedos junguianos, pero es como ligado a la imaginación humana. Y ya tendría que ver como con el origen del arte y la religión, como por ejemplo las pinturas de Altamira. Okay. O sea, que sí tenían un punto religioso, pero también estaban representando una parte histórica de su vida, ¿no? O sea, aquí cazamos un mamut y ese mamut nos costó uno y la mitad del otro, entonces lo vamos a plasmar en estas paredes, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora, creo que para este podcast el que más nos interesa como analizar es la chamánica y la mítica. ¿Por qué? Porque la chamánica tiene que ver mucho, por ejemplo, con el nahualismo, con los nahuales. Entonces, no sé si te acuerdas que yo te dije que me sonaba, o sea, animales comportándose como humanos, me sonaba un poco a nahuales parte 2. Sí. No, o sea, por ejemplo, todas estas historias acerca de las brujas que tienen como patas de ave. Ajá. ¿No? O a la inversa. Yo me acuerdo que sí se manejaban por allá rumores, mitos y leyendas de escuchar, no sé, como el cacareo de la gallina en el corral de repente se volvía voz humana, ¿no? Ajá, exacto. O que de repente escuchabas susurros de personas y ¡pum! Eran los perros, ¿no? Entonces sí, claro que está relacionado. Y en ese momento, claro que era el nahual. Claro, y también está interesante lo que mencionas, porque también podríamos darle la onda simbólica al canto del pájaro y, por ejemplo, hacer una ocarina o hacer una flauta que emule el canto de un pájaro. Okay. Entonces ves cómo, o sea, nosotros como humanos intentamos emular a la naturaleza de alguna forma o
impregnarle nuestro sentido a la naturaleza. Ok, sí. Conforme avanzamos por las civilizaciones, encontramos ejemplos de deidades que representan características humanas fusionadas con animales, como las esfinges mesopotámicas, el dios Anubis de la cultura egipcia o los nahuales en México, solo por mencionar algunos. Existen diversas teorías sobre por qué el ser humano refleja sus características en los animales, pero explicarlas aquí no es cosa fácil. Sé que hemos avanzado mucho en antropología, sí. Es que es lo que me encontré, o sea, sí. No puedo creer que un meme, o sea, que una historia meme, sí. Neta me haya llevado como por un hoyo de conejo, en el que encontrar, y de verdad para mí fue muy difícil como seleccionar qué es lo que iba a meter en la investigación y qué es lo que les iba a narrar. Creo que de aquí es como la punta del hilo que ustedes pueden ir jalando y pueden irse clavando todo lo que quieran en esta cuestión como del hombre y antropomorfizar lo que nos rodea y por qué nos da miedo ciertas cosas. Justo, esa es la pregunta. ¿Por qué nos da miedo? Porque creo que es un poco el propósito de esto. Porque si te quieres espantar con historias de terror, pues vaya, hay otros podcasts que solo se tratan de puras historias, ¿no? Claro, exacto. Pero aquí siempre creo que es una pregunta que nos ha representado a los dos a lo largo, no solamente de Pottubre, sino más atrás, es ¿por qué nos da miedo? A mí me gusta espantarme, pero también ¿por qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo específicamente eso? Exactamente. Si pudiera resumir todas estas hipótesis con las que me encontré, ¿en qué convergen la mayoría? Diría que el ser humano busca imprimir sus propias características en lo que lo rodea, la naturaleza, los animales, etc., para encontrar una mayor conexión y vínculo con ello. En otras palabras, se nos facilita comprender el mundo mediante asociaciones que nos acerquen a él. Claro. Esto es desde el lado analítico y antropológico. Pero entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué nos aterran tanto las historias de animales que se comportan como humanos? Tal vez podamos acercarnos a la respuesta a través de la hipótesis del Valle Inquietante o de Uncanny Valley, propuesta por Masahiro Mori, profesor de robótica del Instituto de Tecnología de Tokio, y esto fue aguas, en 1970 la planteó. Ya tiene bastante. Ok. La hipótesis de Mori, de Uncanny Valley o del Valle Inquietante, es una teoría de la robótica que se refiere a las reacciones humanas de aversión que se generan hacia los robots y otras entidades no humanas, cuando se intenta cruzar el límite de lo irreal hacia lo real. Esta situación provoca que el cerebro de las personas asocie una apariencia con comportamiento humano y signos inertes, con hechos siniestros e inexplicables como la muerte, o peor aún, con las figuras de los muertos vivientes proyectadas por la industria del cine. ¿Qué quiero decir eso, amigo? Mori lo decía más como hacia los cyborgs. Ajá. O sea, o a la sensación que te da hoy en día ver algo que parece ser humano, pero no lo es. Exacto, como por ejemplo la Yuwoki. ¿Te acuerdas de la Yuwoki? Sí. O sea, es un cyborg, es un humano, pero, o sea, se volvió también como medio un meme. Sí. Ese no, si usted no sabe qué es el Yuwoki, era un cyborg hecho como que estaba intentando replicar a Michael Jackson. Pero pues les quedó un monstruo rarísimo que se mueve raro y a la gente se atemorizó. Michael Jackson terminó como un monstruo rarísimo. Claramente. Sí, pero es como esta discrepancia de expectativas, ¿no? Ajá. De decir así como esto que estoy viendo es la figura humana y de repente resulta que no lo es, o tiene características humanas y de repente resulta que no es. Exactamente. Entonces ese conflicto entre expectativas es lo que te saca el pedo, ¿no? Exactamente. Y eso también tiene mucho sentido de por qué nos dan miedo las historias, por ejemplo, del maniquí del centro, las muñecas, como por ejemplo Chucky. A mí me dan miedo. O sea, los maniquíes así como tal, no importa dónde estén, para mí es como de, güey, sí me da miedo. Y según la hipótesis de Mori, te dan miedo o nos dan miedo, a mí también me dan miedo los maniquís, porque son como un cuerpo inerte que nos recuerda a la muerte. Okay. Nos dice, eso debería ser un cadáver. Y como que nuestro instinto medio de supervivencia o algo así debería ser como alejarnos. Ahora, esto es desde el lado de la robótica, pero si se dan cuenta, ahí él menciona, no solo dice hacia los robots, dice entidades no humanas. Pasa lo mismo. Porque un animal se está comportando como un humano. No debería comportarse así.
Si tuviera entonces que aportar algo a la teoría de Mori, es que si nosotros le damos el sentido y significado al animal, deidad o lo que sea, no tenemos problema. Lo que nos causa miedo y repulsión es ver elementos humanos en algo que no los debería tener. O simplificándolo a un chiste de tío, no es lo mismo tienes cara de perro a que tu perro tiene tu cara. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, completamente. O sea, tienes cara de perro es chistoso. Ajá. Tu perro tiene cara de humano da miedo. Sí. O tu perro me está viendo como un humano, me da miedo. Sí, claro. Concluyendo entonces nuestra introducción, ¿quién diría que un simple relato de un perro comiendo cereal nos llevaría por un camino sinuoso en donde como humanos nos enfrentamos a un espejo para afrontar nuestros miedos que los animales que nos rodean conocen a la perfección? Y tal vez, mientras escuchas este podcast, tus mascotas domesticadas solo aprovechan para aprender más de ti mediante la observación y la réplica, esperando el momento oportuno en que te vayas de casa para revelar su verdadero yo. Y con eso cerramos nuestra introducción. Pues una vez más nos demuestra el Potubre que atrás de cosas tan sencillas puede haber cosas tan complicadas. Yo me quedo también mucho con esto último, ¿no? Porque creo que una de las grandes cosas que puede hacer esta fricción y después el miedo es justamente que, no sé, tú conoces a tu perro, tú conoces a tu gato, llevas años con él, ¿no? Y que te oculte una cosa tan banal, pero que tú deberías de saber, como de que come cereal todas las mañanas. Sí da miedo, ¿no? Como de saber que no conoces realmente a eso que tú pensabas que conocías. Claro. También. Me topé, justo ahora que dices eso, me topé con un video que me dio muchísimo miedo. Así un TikTok, ¿no? Era un TikTok de una chica que está en su casa y como que salió y una vez se le olvidaron sus llaves. Entonces regresó por sus llaves y ella dejaba encerrada a su perro en el baño porque creo que hace un desmadre o algo así, ¿no? O sea, sí lo explica en la historia, pero no me acuerdo qué pasa bien. Pero cuando regresa por sus llaves, su perro estaba abriendo la puerta del baño. Pero una cosa, o sea, yo he visto como a los perros así tipo velociraptors de Jurassic Park que abren. Ajá, exacto. Hasta que la abren y lo logran, ¿no? O sea, porque en realidad son seres muy listos. Muy inteligentes. Ajá. Exactamente. Y los gatos ni se diga, ¿no? No lo alcanzan y ya. Exactamente. Pero no fue la cosa de que abrió la puerta, sino que abrió la puerta en dos patas y se asomó. De una forma muy creepy. O sea, ese es un comportamiento humano. ¿Estás de acuerdo? No es que el perro actúe como perro y abra una puerta. Como eso no si da hubiera miedo. terminado su rol. Exacto. Y es así como, ok, ya ladré, ya hice mi desmadre, tan, ya se fue. Ya me salgo, enciendo mi cigarro y me pongo negro, ¿no? Y entonces la chica... obviamente eso no pasa. La segunda vez ya que lo graba dice, pues es que me pasó y me dio mucho miedo. Entonces lo volvió a hacer y el perro volvió a hacer lo mismo. Y luego metió otra cámara adentro. Y pues sí se ve muy extraño, güey. O sea, definitivamente se ve muy, 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 muy extraño. Y sí da miedo. Pues ahí si lo encuentras, creo que lo podemos colgar también. Vamos a colgar, sí, porque es de los que neta sí me han sacado de pedo. Así que dije, no mames. O sea, creo que Fati estaba como limpiando o algo. Y de repente dije, no mames. O sea, sí grité, güey. Qué verga. Ok. Bueno, vamos a pasar a la parte densa, a la parte rica de este Potubre, que son los relatos. En este caso, pues justamente traigo uno muy parecido, unos toques bastante parecidos a lo que estábamos hablando. Justamente también fue encontrado en redes y se llama Susurro en el teléfono. Hace unos 3 años, cuando tenía 15, era muy común que mis papás me dejaran a cargo de mi hermano de 10, mientras ellos salían un par de horas para hacer compras o algún pendiente. En esos tiempos teníamos 2 perros, Perlita y Orión. Recuerdo que un sábado en la mañana mis papás se fueron a ver a una tía que estaba enferma. Yo estaba haciendo un trabajo en equipo de la secundaria. El día anterior habíamos estado en casa de una amiga para hacer una maqueta y había olvidado mi chamarra ahí. Mi amiga vivía a unos 10 minutos, así que se me hizo fácil ir por ella mientras mi hermano seguía dormido. A medio camino me acordé que tenía que poner a secar la maqueta al sol porque tenía mucho papel maché húmedo. Llamé a la casa y contestó mi hermano.
Me puso en altavoz y le dije que sacara la maqueta al patio, mientras le repetía que iba a regresar pronto y que no le dijera nada a mis papás. Escuché cómo abría la puerta y salía, y cómo regañó a uno de los perros por haberse salido corriendo. No nos gustaba mucho que estuvieran en el patio porque la reja es algo inestable y se pueden salir. De repente, escuché una voz suave, como un murmullo, pero muy clara. Era como de una niña. Dijo: yo también quería salir. Me espanté, pero un momento después mi hermano regresó al teléfono para decirme que ya había puesto la maqueta al sol. Se me ocurrió preguntarle: fue Orión el que se salió, ¿verdad? Perlita se quedó adentro. Y me respondió que sí. Meses después le platiqué a mi hermano lo que escuché y se espantó mucho. Le dije que si eso nos quisiera hacer daño, pues ya lo habría hecho. Me arrepentí de contárselo porque él es muy apegado a los perritos. Aunque hoy en día no le damos importancia, yo siempre duermo con la puerta de mi cuarto cerrada sin ellos. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Sí. Y es lo que decía cuando lo estaba leyendo, vale, o sea, de un animal que venga, de un cuervo, ¿no? Que se vaya a posar a mi casa, lo entiendo. Pero del que le tengo confianza. Claro. Del que le he dado de comer todos los días. Del que le abrí la puerta. Que no me diga. Exacto. Que puede hablar. Como nuestro amigo Yosa, ¿no? Que dice: yo seguido le digo a mi perra así como: yo sé que tú hablas, por favor háblame. Le digo: güey, el día que te hable, a ver qué haces. No va a ser nada chistoso, güey. O sea, no. Porque siento que ya no hay como vuelta atrás, ¿no? O sea, siento que después de que eso pase ya no hay vuelta atrás. Me acuerdo que Cel y yo te hicimos una pregunta alguna vez, no me acuerdo de la respuesta. Ah, sí. ¿Qué era? Imagínate que entras a tu casa y tu gato está comiendo tiene cereal. La cena, güey. Tiene la cena puesta. Uh-huh. Evidentemente la hizo él, claro. Tú no la hiciste. Sí. Evidentemente la hizo él. Pasa todo el desmadre, te sacas de pedo, no sé, lo llevas a la veterinaria, no sé, güey. Pero al final la comida está ahí. Claro. ¿Te la comes? ¿La pruebas? No, al nunca. Menos, ¿o no? No, los gatos están locos, güey. Amo a mis gatos, pero están locos, güey. No. Sí. Y sépanlo. Si están aquí escuchando, sépanlo. Es una pregunta para todos. Imagínense que ya pasó el pedo, ya llevaste a tu mascota, ya llevaste a tu animal de compañía, ya se aclaró el pedo. O sea, ya pasaron días y la comida está ahí. ¿Al menos la pruebas? Yo sí, güey. Yo diría, pues a ver qué sazón tiene, ¿no? O sea, ya cocinó, güey. ¿Pero y qué cocinó? Ah, no, pues ahí lo que tú quieras, güey. Ahí lo que sea, como una boloñesa, algo así. O... Imagínate, güey, ¿a poco no lo probarías? A ver, tal vez mi gato sabe cocinar más cabrón. Mira, si lo hubiera hecho un perro, tal vez confiaría. Creo que los perros no tienen tanta maldad, pero los gatos sí, están más maleados. Que es como el mono de Malcolm, ¿no? Como preparando la malteada de Craig, exactamente. Hablando de gatos, y justamente creo que mucha parte de los relatos de animales actuando como humanos, sobre todo los que son muy virales y los que son muy conocidos, sí, son justo mucho de perros. Uh-huh. Son de perros o te digo como de gatos con rostros humanos, ¿no? O sea, sobre todo hay videos y relatos, ¿no? Los videos que puedes encontrar son como perros intentando hablar. Sí. O perros que te van siguiendo, o perros caminando en dos patas. Hay muchos de perros sentados, o sea, así casi con la pierna cruzada. Y los relatos, bueno, pues van a conocer algunos de los arquetipos de los que pueden encontrar. Claro. Pero mi pregunta justamente es, ¿qué tal que ni siquiera son tus mascotas? Y creo que el relato que voy a contar tiene que ver con eso. El relato se llama Lo que perturba a mis mascotas. Es del usuario de Reddit, DiegoScan11. Hola, me llamo Diego, tengo 13 años. Esta historia me sucedió cuando tenía 9. En ese tiempo nos acabábamos de mudar a una nueva casa con mis papás y nuestros 5 gatos. De todos, había uno que era mío, Muchi. Los recuerdos de esa casa no los tengo tan claros. No sé cómo explicarlo, pero se sentía una aura extraña en ella. Es como si al entrar sintieras una pesadez en el pecho y se te quitaran los ánimos. Una noche estaba acostado en mi cama a punto de dormir cuando escuché una risa. Era una risa de niña. Me quedé lo más quieto que pude.
Si no me muevo no me ve, pensé, y justo en ese instante, Muchi salió corriendo del cuarto. No entendí nada, pero algo en el ambiente se sentía mal. Recuerdo que todo el día pasé con temor de que llegara la noche. Esa risa me había espantado mucho. Hasta intenté dormir con mis papás, pero me dijeron, ya estás grande, vete a tu cuarto. Eran por ahí de las 3:40 y no podía dormir. Estaba alerta cuando escuché maullidos afuera de mi ventana. La Muchi se quedó afuera, pensé. Cuando abrí la cortina, vi una silueta. Era alta, delgada y tenía cabeza de cabra. Sé lo que están pensando. Los niños tienen mucha imaginación, pero algo así no podría inventarlo. Apenas lo vi, esa cosa comenzó a reírse. Era la misma risa que había escuchado la noche pasada. Salí corriendo a buscar a mis papás, pero cuando regresamos ya no había nada. Pasaron unos meses y todo seguía normal, entre comillas. Después de unos días, volví a dormir con tranquilidad. Pero algo había en Muchi que ya no me daba confianza. Unos 6 meses después, mi prima llegó de visita. Venía de vacaciones y trajo a su perro. Una tarde me dejaron solo porque llevaron a mi prima al dentista. Mientras escuchaba videos de miedo y animales que hablan, se me ocurrió decirle al perro: sé que hablas, dime algo. El perro me miró fijo, no ladró, no movió la cola, no hizo nada, solo me miró. Y siguió así toda la tarde. Ya entrada la noche, serían como las 6, estaba viendo otro video cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Eran golpes suaves, rítmicos, como si supieran que estaba solo. Puse rápido en silencio el celular, pues como estaba chico mis padres no me dejaban abrirle a nadie. Así, mínimo disimulaba que la casa estaba sola. Los golpes se detuvieron. Por un momento pensé que lo había imaginado, o que habían sido efectos del mismo video. Vi por la mirilla de la puerta, y ahí estaba el perro de mi prima, quieto, mirándome, y en el piso, justo frente a la puerta, me había dejado esto. ¿Y qué crees, amigo? ¿Qué? Pues que era un hilo de Reddit, pero la fotografía ya no está. Dice fotografía imaginada. Dice fotografía borrada. Borrada. Sí. Nunca vamos a saber qué es lo que le había dejado el perro de su prima. Qué denso, qué denso. Entonces, a lo que voy con esta historia es que ¿qué tal que no son las mascotas como si las que están actuando raro, sino claro, qué tal que algo las está poseyendo y está haciendo que actúen raro? Sí, sí, sí. Como la profecía o algo así. Sí, creo que también el demonio se puede valer de esas artimañas. Claro. Para entrar. Y también como pues de los seres a quien más confianza les tienes, ¿no? Sí, o sea, sí. Y a los que mucho cariño les tienes. Y a por los que podrías hacer todo, ¿no? También. ¿Quién desconfiaría de su propia mascota? Bueno, yo no comería lo que me haya dejado. El siguiente relato se llama Borrega. Cuando era niño vivía en el rancho, y una actividad importante era pastorear a los borregos. Mi familia tenía unos 20, por lo que sí era una labor demandante, pero que me gustaba hacer y que empecé desde los 8 años. Cuando tenía 10 se me perdió una borrega. La Beba, le decía, porque la conocía desde que... Obviamente, mi papá me regañó mucho y me mandó a buscarla junto con mis hermanos. Pasaron varios días y ya pensábamos que un coyote se la habría comido, lo cual me hizo sentir muy mal por mi responsabilidad. Una mañana, una borrega apareció frente a la casa. Ahí estaba, parada. Toda mi familia se puso feliz porque la Beba había regresado, pero a mí no me parecía que fuera ella. Se parecía, sí, podría decir que era igual. Incluso tenía el mismo arete. Pero algo estaba raro. Algo en su mirada, no sé. Yo siempre sentí que la verdadera Beba seguía perdida. Pasó el tiempo y la borrega se embarazó. Tuvo solo un hijo, un macho con evidentes problemas físicos, deformidades. De entrada, ya tenía visibles protuberancias de cuernos, cuando a esa edad todavía tardan en crecer. También el hocico era muy chato, muy pegado a la cabeza, y las patas delanteras más cortas de lo normal. Usualmente, las crías con deformidades no viven mucho,
pero mis papás decidieron no desprotegerlo y mantenerlo lo que tenga que vivir, decían. La verdad es que daba mucho miedo. Recuerdo haber visto en el corral a media luz y parecía una persona pequeñita mirándote desde la oscuridad. Al mismo tiempo, cosas extrañas empezaron a pasar. La milpa se infestaba, la leche se agriaba y a todos nos dio una gripa de la que mi hermano menor casi no la cuenta. Una vez, jugando cerca del corral, escuché una voz extraña, como rezando o diciendo una letanía. No entendía qué era, pero pensando en algún ladrón me asomé al corral. No había nadie más que la borrega y su extraña cría de un lado y al resto del rebaño del otro. Le platiqué a mis hermanos y una de ellas me dijo que le había pasado lo mismo. Les dijimos a mis papás y aunque no hicieron nada, recuerdo que sí se quedaron con una duda. Un par de días después, cuando regresaba a los borregos al corral, escuché una voz extraña, entre rasposa y gorgoreante. Dile que si me mata, se mueren todos. Se me heló la sangre. Solo pude voltear para ver de nuevo a ese pequeño monstruo y a su mamá. Salí corriendo, casi llorando, y le dije a mi papá. Él se enojó mucho, pero no conmigo. Fue furioso por la escopeta, la cargó y tomó camino al corral. No nos dejó pasar. Escuchamos cómo esa cosa berreaba fuerte. Ahí entendimos que no era un animal. Ninguno que habíamos escuchado gritaba así, tan grave. Y de repente, el sonido del disparo silenció todo. Hoy en día, mis hermanos, los que siguen vivos, han olvidado la historia. Mis papás, ahora difuntos, nunca quisieron hablar sobre eso. Solo una tía, que conoció la historia alguna vez, me dijo que la supuesta beba era una bruja que se quedó atrapada en forma de animal y que esa cosa era hijo del diablo. Es una reconstrucción de un par de relatos similares que vienen directo de la sierra. Ah, sí. O sea, ¿te las contaron? Y en el anonimato, sí. Ok. Yo había encontrado como una historia similar, pero me llama la atención porque me acuerdo que me dijiste justo como... Ten cuidado si encuentras como esta historia acerca de los borregos porque voy a contar algo similar. Sí. Yo encontré una que se parece pero no es lo mismo. Es como de un rancho. Sí tiene que ver. Igual hay una onda ahí con los borregos. O sea, hablamos mucho de perros, por ejemplo, ¿no? O sea, de gatos. Sí. Pero los borregos sí tienen como un... Sí, encontré también varias historias que hilaban esto. Pues no, bueno, es que son borregos, ¿no? Yo sé que el macho cabrío, por ejemplo, las cabras, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos bellísima de Witch, ¿no? En donde justamente Black Phillip, pues obviamente sí. El demonio toma la forma de Black Phillip, ¿no? Que es un macho cabrío negro. Lo entendería como de las cabras, pero pues de los borregos, pues al contrario, ¿no? Se supone que desde el punto de vista judeocristiano, pues los borregos tienen una connotación pues lo que hablábamos, blanca. Pero justamente lo que hablábamos en el podcast pasado, amigo. O sea, el demonio no se divierte con las personas que ya de todas maneras se van a ir. Siempre va a buscar a aquellas personas que están en el camino, ¿no? Claro. O aquellos seres que están del lado de lo bueno, ¿no? Justamente torcer eso es lo que le gusta. Es lo que le gusta, claro. Eso, claro. Darle la vuelta. Y es que, una vez más, ¿quién desconfiaría de un inocente borrego? Sí, claro. ¿No? Ajá. La historia que yo encontré, que no es la que voy a narrar, tenía que ver como con un niño que igual, o sea, tenían como una granja y una vez dice que estaba pasando como por el corral y escuchó que del lado de los borregos, donde estaban los borregos, escuchó que un borrego estaba como medio regañando a los otros y hablando mal de la familia. Pero muy quedito. Entonces, o sea, medio se asomó y nada, ¿no? Entonces fue y le dijo a su tío, que era como, digamos, como el capataz o algo por el estilo. Y entonces el tío fue, lo sacó y mató al borrego. Directamente fue y lo mató. Y le dijo, no te preocupes, esto ya me ha pasado a mí.
Entonces también es una historia chida. O sea, no la conté pues porque me dijiste como... no, pues tal vez haya una vertiente ahí de narraciones. Sí. Te digo, para mí tampoco es extraño. Ya en mi abuela y la familia de mi papá, yo sí recuerdo narraciones de personas escuchar, hablar como humanos. No sé, a los pájaros que están en el árbol, a las gallinas que están en su granero, en su corral, ¿no? O incluso como al burro, ¿no? Que estaba caminando, ¿no? Como que sí es algo que, vaya, no... es bastante común. Así como el nahual, creo que es bastante común. Pues es que es lo que creo que está interesante, ¿no? O sea, teorías pueden haber muchas, ¿no? Acerca como de, a ver, una podría ser que, bueno, los animales en sí tienen como una conciencia, nos imitan y aprenden de nosotros, ¿no? Otra podría ser justo como posesiones demoníacas. Otra podría ser justamente como algo que tenga que ver con nahualismo, ¿no? Entonces creo que hay como muchas vertientes hacia donde animales comportándose como humanos pueden dirigirnos. No hay como solo un canal, y eso es lo que creo que hace muy interesante, y creo que es a lo que le gustó tanto a la gente también, ¿no? Porque ya no lo mencioné en la introducción, pero perro comiendo cereal sí fue como un abrelatas, y la gente empezó a decir, es que a mí me ha pasado algo así. Hay otro relato que no voy a contar hoy, porque tampoco lo encontré, pero me gustó mucho, lo escuché en el canal de Tristán Terror, acerca de un chico que siempre iba a dejar a su novia a su casa, y de regreso encontraba como una jauría de perros todo el tiempo, ¿no? Había una jauría de perros cerca de donde ella vivía, y entonces como que verlos medio que hasta lo tranquilizaba, porque pues, o sea, ya se regresaba anoche y ya los conocía. Sí, está tan culero, ¿no? Sí. Pero entonces, o sea, justamente dice que iba regresando y los escuchó platicar entre ellos y dijo, no jodas, güey, ¿de qué hablas, güey? Entonces está buena también esa historia, ¿no? Ajá. Sí, como que se va transformando, y eso ya lo habíamos hablado también en otros podcasts, cómo las historias se van transformando, se van urbanizando, ¿no? También. Pero bueno, ¿no? Muy interesante. La siguiente historia se llama Eso nos está siguiendo, y nos la cuenta una amiga y seguidora del podcast, Daf Cisneros. Hace unos años, el chico con el que salía, con quien tenía amigos en común y conocía a su familia, decidió junto conmigo y el grupo rentar una cabaña en el Estado de México, en un pueblito llamado La Presa Brockman. La idea era pasar un par de noches ahí, juegos de mesa, fogata, y uno de nuestros amigos incluso llevó una caña de pescar y una balsa inflable. Cuando llegamos, todos estábamos muy emocionados por pescar unas truchas y cocinarlas por la noche, como en las películas. Como eran varios, nos pusimos a pescar desde el muelle, pero después de un buen rato lo único que sacábamos eran algas. Entonces, un locatario que estaba por ahí se nos acercó y nos dijo que así no íbamos a pescar nada, que si queríamos atrapar algo teníamos que adentrarnos a lo profundo de la presa, al amanecer o al atardecer. Con eso dicho, todos decidimos regresar a la cabaña, pero mi ex y yo nos empeñamos en intentarlo de nuevo al atardecer. Así que tomamos la balsa y la caña, y sin tener nada de experiencia, nos metimos a lo profundo de la presa. Debimos estar ahí un par de horas sin lograr pescar nada, cuando el sol empezó a bajar. Ya vámonos, antes de que oscurezca, le dije. El camino de regreso a la cabaña era largo, de terracería, y no podía evitar sentir miedo de que algo nos pasara. Cuando comenzamos a remar para volver a la orilla, sentimos que una corriente nos regresaba. La verdad, los dos nos espantamos, porque no sabíamos bien lo que hacíamos. La luz se estaba yendo, no llevábamos lámparas ni equipo, y por más que remábamos, no avanzábamos. Poco a poco logramos salir. Ya en la orilla yo tomé la balsa por la parte frontal y mi ex por la parte trasera. Empezamos el camino de regreso. No sé cómo explicarlo, pero la vibra empezó a sentirse rara, entre la oscuridad y la adrenalina de haber estado atrapados en la presa. Mientras caminábamos, comenzamos a sentir que algo nos seguía. Cuando volteamos, vimos un perro, pero no era como un perro común, era enorme, de un tamaño irreal, más parecido a un lobo o a un dingo, de pelo grisáceo. No parecía un perro faldero que te sigue por curiosidad o buscando comida. No sé cómo describirlo, pero tenía una actitud humana. Sentíamos su mirada,
esa sensación de que alguien te observa con desprecio, como diciéndote, no eres bienvenido. Es curioso, porque sin decir palabra, como si lo pensáramos al mismo tiempo, mi ex y yo nos dijimos con la mirada, ya lo vi, no digas nada, solo sigue caminando. Empecé a sentir un miedo paralizante, no tanto como si fuera a atacarme o morderme, sino un temor distinto, como si estuviéramos frente a algo que no debía estar ahí. Preferimos no volver a mirar atrás y seguir nuestro camino. Ya casi llegando a la cabaña, un taxi pasó por el camino e iluminó con sus faros donde estábamos. Aprovechamos para voltear, pero el perro ya no estaba. Fue extraño porque no había muchos lugares donde pudiera esconderse, solo el camino de terracería, un pequeño tramo de bosque y las bardas de otras cabañas. Lo hubiéramos visto huir. En cuanto vimos que había desaparecido, corrimos a toda velocidad hasta la cabaña. Ahí contamos a todos lo que había pasado. Más tranquilos, mientras jugábamos un juego de mesa, todos se burlaban de lo asustados que estábamos, pero en un momento volteé hacia la ventana, y ahí estaba el mismo perro. Nos miraba fijo, y en cuanto nuestros ojos se cruzaron, echó a correr, y se perdió en la oscuridad de la noche. ¿Lo viste?, le dije a mi ex. Sí, me respondió. Los demás intentaron calmarnos con bromas diciendo que seguramente era otro perro, pero yo sigo creyendo que no. Siento que era un nahual, cuidando algo, protegiendo ese lugar y que simplemente no quería que estuviéramos ahí. Tiempo después, la mamá de mi ex me contó algo que me heló la sangre. El mismo señor que nos había dicho cómo pescar en la presa, le advirtió a ella antes de irnos: cuidado con los nahuales. Como otra vertiente de las narraciones, ¿no? Es lo que decíamos, que tiene que ver como con el chamanismo. Por eso les dije, pongan atención en la introducción, amigos, van a aprender. Sí, no, está bastante fuerte. Y sí, creo que me recordó mucho a justamente cuando vimos nahualismo, cuando igual una narración de la Sierra Hidalguense, donde estaba como papel de decir como ten cuidado en esta zona, como no te sientas tranquilo, claro, ¿no? O sí. sea, no estás en casa, no es tuyo, exactamente, ¿no? sí. ¿no? Como tenlo en cuenta siempre, ¿no? Sí. Claro, a un nivel un poquito más manchado, porque pues, una cosa es hacerte sentir que no estás ahí, y otra cosa ya es seguirte, ¿no? Sí, exactamente, sí, acosarte por atrás así como ya vete. Sí, es otra cosa. Ay, amigo, no, pues creo que nos dio mucho de qué hablar este tema. Es un tema muy rico, creo que está muy interesante, muy poco explorado. También siento que es como de relatos reciente. Y nos quedamos como en la superficie, ¿no? Sí. Estamos en la punta, díganos si les gustó el tema. Seguramente si les gustó podemos buscar la parte 2. Sí, exacto. Y creo que justo como que, nos dimos cuenta de que más bien hay posibilidad para escarbarle. Seguramente hay todavía algunas, digamos que vertientes de narraciones, claro. Pues no sé, por ejemplo en lo rural, que eso fue lo que me remitió mucho esto, ¿no? Como así está en el perro, porque el equipo del perro comiendo cereal era el Cruz Azul. O yo lo vi en esa según yo sí era del Cruz Azul. Sí, eso ya es muy urbano, ¿no? Sí. Seguramente fueron aquí cerca al Estadio Azul, cuando era el Estadio Azul, pero pues hay de animales comportándose como humanos, pues hay tela de donde cortar. Claro, no olviden compartirnos sus historias, ya saben a dónde nos lo pueden enviar, es octubreterror@gmail.com. Claro. Creo que me molesta un poco que siempre le digo a la banda como, güey, envíanos tus historias, y es como, es que no tengo nada, no me ha pasado nada, pero resulta que cuando empezamos a platicar y así, las historias empiezan a fluir, y bueno, pues normalmente a la banda ya le digo como, por favor, mándame tu relato, no importa si no lo quieres redactar, simplemente mándalo como una nota de voz y nosotros lo podemos contar aquí. Hemos tenido más relatos de persona a persona. Sí, esta temporada he contado muchos de persona a persona. Que de los que nos han enviado, pero pues bueno, si se siente con inspiración y quieren enviarnos un correo, pues ahí está, también por mensaje de Instagram, seguramente lo atenderemos. Recuerden que puede ser completamente anónimo, si no quieren salir, ya hemos tenido aquí relatos anónimos, exactamente, nadie tiene por qué saber absolutamente nada. Y bueno, nosotros no estamos para juzgar, solamente estamos para escuchar y para relatar. Exactamente. Y bueno, amigo, se ha terminado
el capítulo 4 de esta temporada. Ya nos estamos despidiendo. Llegando al final. Digo, siempre es agridulce este momento. Sin embargo, creo que ha sido, sí, de los podcasts más terroríficos. No digo que los demás no. Solamente que, al final de cuentas, tal vez unos terminan arriba que otros. Sí, completamente. Sí, hay unos... Bueno, creo que es una perspectiva distinta, dependiendo de cada quien. Por ejemplo, para mí, el pasado, pues sí me dolió. Sí sentí algo extraño ahí. Sí me vas a limpiar un poco tu casa. Sí, completamente. Terminando las fechas, sí voy a echarle un poquito de copal y así para que no nos vayamos con malas vibras. Pero todavía nos queda un podcast, todavía nos queda Calaverita, todavía exacto. Hay más. Hay mucho más por compartir, hay mucho más para poder platicar, divertirnos, asustarnos. Y el capítulo final se viene bastante bueno. Tengo el presentimiento que les va a gustar bastante porque viene justo como por la tendencia de los que más nos han valorado, como de, este es el más chido. Entonces viene por ahí. Sí. Bueno, ya lo sabrán porque siempre ponemos la imagen primero. Pero bueno, yo soy Jair Vivo. Yo soy Valdemar Luis Ferrusco. Nos vemos la próxima semana.